buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por invitarme otra vez aquí. Sabéis que siempre que me invitáis vengo a Pamplona o a Navarra. Como siempre, pues es un placer estar en mi segunda casa, como dice Marisol. Es que si no, los de La Rioja se me enfadan. Entonces, hay que decir mi segunda casa. A Jesús, secretario general, compañeros de ejecutiva, a Maya, Lorenzo, veo por ahí. Muchas gracias, como siempre, por esta invitación. En primer lugar, me gusta y me alegro de que cada vez haya más hombres en nuestras jornadas, en las jornadas cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de la discriminación que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Hace unos años en el sindicato esto no hubiera sido impensable, no hace tantos años. Desde que yo accedí a vicesecretaría general hace 6 años, recuerdo las jornadas siempre que hablábamos de estas cuestiones, solo de mujeres. Y hay que dejar bien claro, y lo decimos siempre, que eliminar la violencia contra las mujeres, eliminar la discriminación que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, lo impulsamos las mujeres, está claro, pero no es una cosa solo nuestra y que necesitamos, no porque no seamos fuertes, que lo somos, pero sí que necesitamos que los hombres estéis ahí a nuestro lado apoyando, porque si no, esto no sería posible, ¿no? Porque somos la mitad de la población y necesitamos a la otra mitad de la población también implicada para eliminar años y años de discriminación, de machismo, y por lo tanto eso es muy importante y es de agradecer que cada vez más compañeros del sindicato estéis implicados. Me toca una parte, como no puede ser de otra forma, más sindical, el hablar hoy en esta jornada y hablar de las violencias, ¿no? Hablar de las violencias que sufrimos las mujeres, y hoy publicamos un informe que hemos realizado desde el área de mujer de la Vicesecretaría General, que abordamos la violencia machista. Tiene muchos nombres y decimos, ¿no?, que solamente hay que saber mirarlos. ¿Por qué decimos esto, no? Pues porque obviamente el día 25 es el Día Mundial contra la Violencia Doméstica, con la violencia contra las mujeres, no violencia doméstica, con la violencia contra las mujeres, y no solo tenemos que hablar de violencia que sufrimos las mujeres esta semana, ni el día 25, sino como todas sabéis y todos sabéis, la violencia la sufrimos todos los días del año, ¿no? Hay 38 mujeres que han sido asesinadas en nuestro país simplemente por el hecho de ser mujeres, por sus parejas o exparejas, y hay miles de mujeres en este país que tienen miedo porque están siendo agredidas física o psicológicamente por sus parejas o exparejas. Y por eso tenemos que hablar de esa violencia, que una violencia, obviamente esa violencia física, ¿no?, que vemos, pero hay otras muchas violencias que no percibimos y que aunque las percibamos quizá no las tratamos como violencia, ¿no?, porque nos puede parecer que es una palabra muy dura, pero que al final todo tiene repercusión y todo tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, un dato que es contundente, ¿no?, que 1.171 mujeres han sido asesinadas en España desde que hay datos por violencia de género. Luego explicaré porque a partir de este año se van a contabilizar también otros feminicidios que suceden en nuestro país y que no son asesinatos que realizan parejas o exparejas de estas mujeres, ¿no?, sino que son feminicidios que también España es el primer país de la Unión Europea donde se van a contabilizar y que es importante también ponerle cara. Como os decía, ¿no?, pues hay una diversidad muy amplia de violencia que sufrimos las mujeres y por lo tanto tenemos que mirar siempre toda la violencia de género con otra perspectiva, ¿no? Tenemos que abrir nuestras miras y lo tenemos que hacer así. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ¿no?, que es difícil decir, capacitismo, que muchos seguro que no sabéis lo que significa,
Pues es la discriminación o el perjuicio social que sufren las personas que tienen alguna discapacidad. Si además eres persona con discapacidad y eres mujer, tienes doble discriminación. Discriminación que sufrimos por raza, origen étnico, clase social, edad, confesión religiosa, orientación sexual, identidad de género. En muchas ocasiones también, incluso nuestra situación administrativa, si estás en situación regular en nuestro país, si tienes papeles o no, el país de procedencia o incluso el estado civil. Y esta interseccionalidad que tenemos que tener al analizar las violencias, la tenemos que tener también al mirar y al tener claro cuáles son las herramientas para luchar contra todas estas violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Porque, como veis, sufrimos discriminación en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, también en el ámbito legal. Sufrimos discriminación en todos esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mujeres migrantes, la tasa de feminicidios de mujeres migrantes en nuestro país fue 29 por cada millón de mujeres migrantes residentes en España, mientras que la tasa de feminicidios de mujeres no migrantes fue solo de 5 mujeres por cada millón de mujeres de nuestro país, ¿no? Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero también la violencia que sufrimos las mujeres es diferente y se trata de forma diferente, depende de dónde vivamos. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en el medio rural, ¿no? Y, por ejemplo, pues datos de nuestras compañeras de FADEMUR, de nuestras mujeres rurales, solo el 20% de las mujeres rurales que fueron asesinadas en el ámbito rural, de las mujeres, perdón, que fueron asesinadas en el ámbito rural, solo el 20% habían denunciado a ese asesino. Pues, ¿por qué? Pues que en el ámbito rural hay todavía mucha mayor dificultad. Yo siempre pongo en este caso un ejemplo que constatamos en Valladolid. Pongo el ejemplo porque fue muy visual. No sé si aquí, cuando estuvimos hace unos años con, no sé qué cargo tenía de la Guardia Civil, también lo dije, pero es muy claro para que veáis, ¿no?, qué sucede en el mundo rural. Aquí en Pamplona hay Policía Nacional, ¿no? Policía Nacional que tiene sus medios, sus efectivos, pocos, sus medios y sus efectivos para abordar los casos de violencia. En Navarra, no me olvido, está la Policía Foral y está la Guardia Civil. Pero, por ejemplo, hablamos de Valladolid, para que veáis, la Policía Nacional solo ejerce sus funciones dentro del ámbito de Valladolid capital, igual que aquí, dentro de Pamplona capital. Pero hay muchísima población dispersa, esta comunidad autónoma es muy grande, y hay dispersa donde aquí puede actuar o la Policía Foral, pero en otras comunidades autónomas no hay policía autonómica, solo actuaría la Guardia Civil. Y la Guardia Civil seguro que tiene los mismos medios o menos para actuar en todo el ámbito de Navarra cuando tiene que proteger a mujeres que sufren violencia o cuando tiene que actuar con un caso que la Policía Nacional en el ámbito de Pamplona. Por lo tanto, no es lo mismo sufrir violencia de género en el ámbito de una capital, donde pocos pero puedes tener medios, que en el ámbito rural, ¿no? Por eso, importante. Hay otra de las cuestiones que también es importante y que hay que abordar, y eso yo lo voy a dejar encima de la mesa porque Amelia nos va a explicar y nos va a contar su caso en primera persona, pero sí que hay que dejar claro que en nuestro país hay trata de personas con fines de explotación sexual y trata de personas con fines de explotación laboral. En nuestro país existe. Es España, somos Europa, pero sigue existiendo redes de trata y sigue existiendo redes de trata de explotación sexual de mujeres y de niñas. Y por lo tanto que no podemos mirar hacia otro lado, porque en muchos casos cuando se desmantelan estas redes es un simple titular en las noticias y no lo dejamos ahí, ¿no? Pero sí, por ejemplo, datos de la Fiscalía del año 2021. Se consiguieron en España, ¿no?, identificar, que eso no quiere decir que no existan muchas más, pero se consiguieron identificar 230 víctimas identificadas como trata sexual en España.
De estas víctimas, 10 eran menores de edad. De las 71 víctimas identificadas de trata con fines de trabajo forzoso, el 41% fueron mujeres. En muchos casos, estas dos tratas con fines de explotación sexual y explotación laboral, al final terminan convergiendo, ¿no? Porque muchas mujeres son explotadas tanto sexualmente como laboralmente. Como os decía, una de las cuestiones que se ha comenzado a contabilizar en nuestro país son los feminicidios fuera de la pareja, ¿no? O expareja. Y se han empezado a contabilizar a partir de este año, del año 2022. Y consideramos que es muy importante, porque si no, esas mujeres se consideran un asesinato normal y en muchas ocasiones las mujeres asesinadas también lo han sido por el hecho de ser mujeres. Y aunque no hayan sido asesinadas por su pareja o expareja, también el hecho de ser mujeres ha sido la causa de este asesinato. Como decía, somos el primer país de Europa que los vamos a empezar a contabilizar y brevemente, para que tengáis un poco cuáles son, ¿no? Feminicidio sexual, que es el asesinato de una mujer por un hombre con el que no le unía ninguna relación de pareja ni familiar, pero que está vinculado a una agresión sexual, la trata con fines de explotación sexual, la prostitución, la mutilación genital femenina, que también en nuestro país se sigue produciendo, o los matrimonios forzosos, que también en España lamentablemente pues, se siguen produciendo, ¿no? Feminicidio familiar, que el asesinato es producido por un hombre en su entorno familiar, pero no es su pareja o expareja. Feminicidio social, que es un asesinato que sufre una mujer, pero que no tenga carácter sexual. Y por último, el feminicidio vicario, que sabéis que también últimamente hemos hablado mucho de este término, feminicidio vicario, que es el asesinato de una mujer y o sus hijos o hijas menores por un hombre, pues, como instrumento para causarle daño o perjuicio a ella, ¿no? Los primeros datos que tenemos de estos feminicidios este año son que han ocurrido 19 feminicidios en España en el primer semestre del año 22, hasta junio, ¿no? Hay en nuestro país muchos tipos, las mujeres sufrimos muchos tipos de violencia, ¿no? Pero porque, por ejemplo, ¿no? Violencia física, el 21% de las mujeres decimos que hemos sufrido violencia física a lo largo de nuestra vida, ya sea por una pareja actual, por una pareja que tuvimos o por personas que no hemos mantenido relaciones con ella, ¿no? Violencia sexual, el dato es la verdad que escalofriante, porque el 99% de las mujeres que fueron encuestadas dice que alguna vez han sufrido algún tipo de violencia, que ellas han considerado que era violencia sexual, ¿no? Y de este el 100% había sido por un hombre, ¿no? Violencia psicológica. Violencia psicológica también, más del 25% de las mujeres a las que se les encuestó dijeron que habían sufrido violencia psicológica. Violencia económica. Violencia económica. Hablar de brecha salarial estamos muy acostumbrados, ¿no? En el sindicato llevamos muchos años hablando de la brecha salarial que sufrimos las mujeres, que la semana que viene sacaremos nuestra campaña de Yo trabajo gratis, porque las mujeres seguimos percibiendo menos ingresos que los hombres. Y esta violencia económica repercute en todo nuestro desarrollo personal y en toda nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque, como daba el dato, ¿no?, de esas mujeres en el ámbito rural que no denunciaban, en muchas ocasiones el que una mujer no dé el paso para poder denunciar o para poder salir de ese domicilio donde está sufriendo violencia es porque no tiene independencia económica. Y por lo tanto, si de una vez por todas conseguimos que las mujeres tengamos esa independencia económica para poder desarrollarnos, para poder desarrollar nuestro proyecto de vida, podremos
dar ese paso, no con más facilidad, porque dar ese paso siempre es muy difícil, pero podremos dar ese paso a denunciar o a salir de esos entornos, ¿no? Hay otra violencia que está también muy normalizada, que es la violencia institucional. Con esto hay que dejar claro que no queremos poner el foco en los empleados y las empleadas públicas que realizan este trabajo, pero sí que está claro que nuestra estructura, nuestra administración pública, también es machista y también ha sido diseñada por hombres. Y en muchos casos no se preocupan, y es verdad, no se preocupan realmente y no se ocupan como debieran de las mujeres, ¿no? Y sobre todo de las mujeres que, como digo, dan ese paso a denunciar, a ir a una comisaría o a ir a un juzgado a poner una denuncia, ¿no? Y por ello lo que nosotros pedimos y lo que nosotros exigimos es que todos los estamentos o todos los profesionales que trabajen en estas instituciones tienen que tener formación. Tienen que tener formación, pero no con perspectiva de género simplemente. Tienen que tener formación de cómo tratar y de cómo abordar los casos a los que se enfrenten de violencia de género. Porque en muchas ocasiones se vuelve a victimizar a la víctima, ¿no? Los procesos duran muchísimos años. El trámite burocrático, judicial, a la hora de investigar estos delitos son muy largos. En muchas ocasiones incluso la víctima tiene que declarar teniendo enfrente a su agresor. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que realmente todas y todos concienciarnos y la judicatura, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tener bien claro que están tratando con víctimas de violencia de género y que por lo tanto tienen que formarse y tienen sobre todo que proteger a la víctima. Y hay otra violencia que parece que lo tenemos que sufrir porque el hecho que damos a luz, ¿no? Que nosotras somos las que podemos dar a luz, que es la violencia obstétrica. Estos son prácticas y conductas que a veces se tienen con las mujeres cuando dan a luz, ¿no? Es verdad que poco a poco muchas de estas prácticas que se hacían, ¿no? Que por acción u omisión son violentas contra el cuerpo de la mujer, se han ido reduciendo. Pero sí que también es verdad que todavía existen y que por lo tanto no podemos obviarlas. Y ya, como no puede ser de otra forma, hay que hablar del aborto. Porque el aborto es un derecho que tenemos las mujeres. Y es un derecho que hay que garantizarlo. Y que por mucho que nos pensemos que está la ley está recurrida en el Supremo y en el Constitucional. Todavía nuestros jueces no han dicho qué es lo que opinan. Pero ya tenemos partidos que pues quieren volver, ¿no? No sé si es el 84, 85, el año 89, a la ley del aborto, y ahora tenemos una ley que tenemos ese derecho a las mujeres. Pero aquí voy a dar un paso más. Es un derecho que tenemos las mujeres, pero es un derecho que tienen que garantizar el Estado y las comunidades autónomas. Porque lo que no puede ser es que si una mujer tiene que abortar o decide por una circunstancia médica o decide abortar porque tiene su derecho para hacerlo, todos los médicos del hospital se declaren objetores de conciencia y no de un hospital público. Se declaren objetores de conciencia y no realicen el aborto. Y al final acaben derivando a clínicas privadas para que se realizan o incluso a otras comunidades autónomas. Y creo que sabemos perfectamente en esta comunidad autónoma, además, de qué estamos hablando, ¿no? Por eso hay que dejar bien claro que el derecho al aborto es un derecho que tenemos las mujeres y que el Estado, el gobierno, los distintos gobiernos tienen que garantizar. Y os decía que voy a hablar del ámbito laboral. El ámbito laboral, el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral existe
Y existen muchísimas empresas de nuestro país. Si hay violencias, como hablábamos, que están muy normalizadas o que están invisibilizadas, el acoso sexual y por razón de sexo aún está más. Porque esa violencia económica, que hablaba, también es uno de los hándicaps que tenemos las mujeres a la hora de denunciarlo. De denunciarlo, ¿por qué? Pues porque en muchas ocasiones quien realiza este acoso sexual por razón de sexo es nuestro superior inmediato o es nuestro propio compañero que tenemos al lado, ¿no? Y también las mujeres estamos sometidas y tenemos tenemos nuestro mercado laboral peores condiciones de trabajo, contratos más precarios, contratos a tiempo parcial y también estas condiciones laborales, estas condiciones de nuestro trabajo, es otro hándicap más a la hora de denunciar. Hay un informe, el informe anual de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, los últimos datos que hay son del año 2020, que en España solo se realizaron 485 actuaciones por acoso sexual en el trabajo. Se vieron afectadas 643 personas trabajadoras, pero vosotros y vosotras creéis que solo en nuestro país ha habido 485 acosos en el trabajo. Pues yo os digo que no. No es porque lo diga yo, porque lo diga Cristina o porque lo digamos desde UGT, sino porque estamos en el día a día en los centros de trabajo y sabemos lo que sucede. Y porque, como os decía, ¿no? Hay datos que así lo dicen, ¿no? Hay la macroencuesta contra violencia de género que se realizó en el año 19. Dice que de las mujeres que han sufrido, del 98% de las mujeres que han sufrido acoso sexual, el 17% tuvo lugar en el ámbito laboral. Como os decía, nos sentimos discriminadas porque tenemos menos salarios, porque nuestra opinión no es tenida en cuenta, porque en muchas ocasiones, cada vez es verdad que menos, pero en muchas ocasiones eran actitudes que se normalizaban. Un acoso sexual o por razón de sexo depende de quién lo reciba. ¿Me explico? Un acoso o que una persona se sienta intimidada o como yo muchas veces digo, no, este es mi espacio vital y mi espacio vital lo atraviesa quien yo digo. Hay veces que un compañero puede atravesar mi espacio vital, pero hay veces que otro compañero, depende cómo sea su actitud, pues yo me siento que está invadiendo mi espacio, ¿no? Y por lo tanto, muchas actitudes o muchas cuestiones depende de la persona y de quién lo realice. ¿Y cuál es nuestra labor fundamental, ¿no? Porque recordaba en las declaraciones a los medios de comunicación que de hablar de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral no es algo nuevo. Desde el año 2007, nos entendemos con la mirada. Que nos entendemos con la mirada. Sí. Desde el año 2007, voy acortando. Desde el año 2007, insisto, Ley Orgánica de Igualdad, ya era obligatorio que las empresas en nuestro país tuvieran sino medidas de actuación o medidas preventivas para luchar contra el acoso sexual y por razón de sexo. Estamos en el año 2022, año 2007. Aquí hay compañeras que han negociado en empresas y cada vez sí que es verdad que hay más sensibilidad y hay que hablar así, de verdad, lamentablemente, de sensibilidad en las empresas cuando hablamos de estos temas. Pero si hablamos con las compañeras que llevan muchos años negociando y Eva, que ha sido seguro desde el año 2002, cuando hablabas de acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral, las empresas te decían que eso en su empresa no pasa, que eso no sucede, que para qué vamos a hablar de eso que es algo muy complicado, que eso no sucede en la empresa. Pues sí sucede. Y hay que poner herramientas, primero para que no suceda, es decir, medidas preventivas. Pero si eso sucede, la víctima que ha dado el paso y que ha denunciado, lo que no puede ser la primera solución que le demos un compañero o una compañera es vete a tu casa y el médico te va a dar la baja. No. Lo que no podemos hacer es te cambiamos de puesto de trabajo o te cambiamos de centro de trabajo, que es lo que normalmente se hace y se hacía
cuando una mujer daba el paso de denunciar que estaba sufriendo acoso sexual o por razón de sexo en su trabajo. No, compañeros, compañeras, no. Lo que tenemos que hacer es activar esos protocolos. Y lo que tenemos que tener es protocolos de actuación. Protocolos de actuación donde esté representada la empresa, donde estemos representados nosotros y sobre todo donde la víctima no volvamos a revictimizarla y que no se sienta culpable porque ha dado ese paso para denunciar. Y por eso, más allá de los planes de igualdad, que nos habéis oído a Marisol, a mí y a muchas compañeras de las que estáis aquí hablar una, dos y mil veces de ello. Los planes de igualdad, en el diagnóstico del plan de igualdad, ya dice que se tiene que abordar qué medidas se están tomando en la empresa y analizar cuando estemos hablando de acoso sexual y por razón de sexo. Pero va más allá y dice que hay que establecer protocolos. Hay que establecer protocolos de actuación. Y por eso nos tenemos que formar también, nosotros y nosotras. Nadie hemos nacido aprendidos, hay que formarse, hay que saber nosotros como sindicalistas cómo tratar estos casos en las empresas. Son casos complejos y casos muy complicados. Pero lo que tienen que sentirse las compañeras que denuncien un caso de acoso sexual y por razón de sexo es que nosotras y nosotros estamos ahí para ayudarlas y para protegerlas. Esa tiene que ser nuestra mayor labor. Insisto, más allá de los planes de igualdad, en la negociación colectiva también lo tenemos que introducir. Tenemos que introducir en la negociación colectiva que las empresas tienen que tener medidas de actuación preventivas y medidas de actuación, que las empresas tienen que tender todas, no solo las de más de 50 trabajadores y trabajadoras, sino todas a tener protocolos de actuación. No me quiero olvidar de la administración pública, que los 2 reales decretos no les atañe, pero que espero que con ese acuerdo que hemos llegado con la administración, con el gobierno de empleados públicos, se traslade todos estos temas, aunque ya tienen en el EBEP que hay que abordar los temas de acoso sexual en la administración pública, pero siempre se quedan muy de puntillas, no me quiero olvidar de ellos, y negociación colectiva. Nuestra herramienta fundamental nuestra herramienta fundamental para aquí la confianza, la herramienta fundamental para abordar estos casos. Termino diciendo, hablar de violencia no solo hay que hablar el día 25 de noviembre, hablar de la violencia que sufrimos las mujeres, como habéis visto, no solo sufrimos violencia física, no solo psicológica, hay otras muchas violencias que están totalmente instaladas en nuestro sistema económico, en nuestro mercado laboral, en nuestra sociedad y que como hombres y mujeres sindicalistas y feministas no podemos mirar para otro lado. Muchas gracias.